7 de los motores más raros del mundo que casi nadie conoce. 7 de los motores más raros del mundo, y la verdad detrás de su silencio te va a dejar helado. Pero ¿qué hace que un motor sea tan raro que se vuelva una leyenda? ¿La cilindrada? ¿La potencia? ¿O simplemente eran demasiado peligrosos para soltarlos en las calles? Algunos fueron prohibidos, otros enterrados, y unos cuantos iban tan adelantados a su época que sus propios creadores los apagaron por miedo. Estos no eran simples motores, eran temidos. Misterios sobre ruedas escondidos tras las cortinas corporativas. Desde encubrimientos internos hasta prototipos monstruosos encerrados en los laboratorios secretos de pruebas de GM. Si creciste entre carburadores defensas cromadas y arranques fríos que rugían los sábados por la mañana, esta lista te va a traer recuerdos, y quizás uno que otro escalofrío. ¿Alguna vez oíste hablar del Chevrolet ZL1 427 V8 de 1969? Un motor de carreras construido en fábrica que llegó a amenazar el legado del mismísimo Corvette. O el Pontiac 455H o de 1970 a 1972. Un rey del torque que desapareció justo cuando la era muscle alcanzaba su cima. ¿Cuál de estos motores te voló la cabeza? Escríbelo en los comentarios. Y no olvides darle like, compartir y seguir a Muscle Cars para más historias prohibidas y caballos de fuerza ocultos de la época dorada del músculo americano. Chevrolet ZL 1 4 27 B 8 de 1969. Hay motores raros. Y luego está el ZL1427 de 1969, tan escaso que uno se pregunta, ¿por qué demonios GM solo fabricó 69? Este no fue un simple motor. Fue un experimento secreto de alto nivel, enterrado entre burocracia corporativa, lagunas legales de la NHRA y conversaciones en voz baja entre ingenieros y preparadores clandestinos. Oficialmente, era una bestia por pedido especial, disponible solo a través del código oculto, COPO 9560. Pero por dentro, esto era un arma de guerra mecánica. Nacido del mundo brutal del Can-Am, este Big Block de aluminio no se hizo para presumir, era ligero, implacable y tecnológicamente avanzado con piezas forjadas, culatas de alto flujo y un sistema de encendido transistorizado que lo convertía en algo que GM jamás había ofrecido al público general. Oficialmente se decía que entregaba 430 caballos, pero los que saben, y los bancos de prueba, hablan de más de 500 en estado original, con el combustible y ajuste correctos. Era tan potente que varios pilotos aseguraban que superaba a los míticos HEMI y hasta al legendario Ford 427 SOHC Camry. Pero GM nunca lo promovió. ¿Por qué tanto secreto? Ahí es donde el misterio se profundiza. Solo se construyeron 69 Camaros con el ZL1. Algunos dicen que fue por el precio estratosférico de $4.160 extra, casi lo que costaba el auto completo. Otros creen que fue porque los altos mandos de GM vieron que este motor podía humillar al Corvette L88. Y eso era un problema para las jerarquías internas. Fred Gibb, un distribuidor de corazón, luchó por mantener vivo el proyecto. Pero sus esfuerzos fueron silenciados. Y lo más inquietante aún, circulan rumores sobre unos cuantos ZL1, fantasma ensamblados para un equipo secreto de carreras con respaldo de GM que jamás apareció en los registros. Sin número de serie, sin historial oficial. Solo historias entre mecánicos veteranos y un bloque ZL1 que apareció oxidado en un deshuesadero de Kansas. ¿Qué pasó con los demás? ¿Y por qué GM quiso borrar el recuerdo de su motor más extremo? Las respuestas podrían estar justo frente a nosotros, solo que nadie se atreve a decirlas en voz alta. Pontiac 4, 55, H, o de 1970 a 1972.
En los últimos rugidos de la era dorada del muscle car americano, Pontiac nos regaló un último golpe de puño a los burócratas de la EPA y las aseguradoras. Lo llamaron el 455H-O, pero esto no era solo otro V8 grande. Era una declaración de guerra. Un motor final sin excusas de la marca que definió el rendimiento en los años 60. Con hasta 370 caballos de fuerza y un torque brutal de 500 libras-pie, este monstruo podía lanzar un GTO o Grand Prix de casi 2 toneladas como si fueran autos de cuarto de milla. Debajo del cofre vivía pura artillería colectores, Ram Air, cabezas de puerto redondo, un cuadrajet calibrado para rendimiento y un bloque de 4 birlos forjado para resistir cualquier castigo. Este no era un motor para pasear, era para batallas. ¿Y por qué es tan raro hoy? Porque lo que vino después fue una ejecución lenta. En 1973 comenzaron a caer las cortinas, las aseguradoras subieron sus primas, la EPA apretó las tuercas, y Pontiac, como todo GM, empezó a castrar sus leyendas. Para 1975, el 455HO ya no era HO, solo quedaba el nombre, 455, reducido a unos tristes 200 caballos de fuerza. Una muerte burocrática sin gloria. Y lo más inquietante hoy, casi no existen motores HO originales sin modificar. La mayoría fueron destripados para competencias modificados en cocheras o se ahogaron bajo controles de emisiones tempranas. ¿Y otros? Bueno, otros dicen que recibieron paquetes Stage 2 instalados por concesionarios kits que Pontiac nunca reconoció públicamente. Hay rumores que circulan entre exingenieros de Pontiac, perfiles de leva experimentales, sesiones secretas en el dinamómetro e incluso un plan para meter el HO en una tirada limitada de Trans Ams para homologación SCCA. El resultado cancelado por la oficina corporativa. ¿Dónde están esos autos sin registros, sin papeles? Solo historias contadas en tianguis de autopartes entre grasa nostalgia y motores que ya no rugen, pero que todavía hacen eco. 1959 a 1966. Buick 401. Nailhead. Antes de que los Hemi dominaran las calles y los swaps con LS inundaran los talleres, existía un motor que no se preocupaba por el red line ni por presumir revoluciones por minuto. El Buick 400. Uno Nailhead, producido de 1959 a 1966, era una contradicción mecánica. Un motor con puertos de admisión diminutos, válvulas alineadas verticalmente y un árbol de levas conservador, pero capaz de entregar 425 libras, pie de torque desde el ralentí. Era bruto, era implacable, y no se parecía a nada que GM hubiera construido. No es de extrañar que lo enterraran en silencio. Apodado Nailhead por los tallos de válvula pequeños como clavos, este motor no buscaba cifras llamativas, se trataba de fuerza en el mundo real. Impulsaba grandes Buicks como el Electra 225 y el Riviera, pero su verdadera vocación llegó cuando los Hot Rodders y Drag Racers lo pusieron en sus manos. Tommy Ivo metió 4 de ellos en un dragster y el Skylark Grand Sport de 1965. Buick lo etiquetó como 400, por razones de mercadotecnia, pero todo Gearhead sabía la verdad, era un 401 Nailhead bajo el cofre empujando torque como un diésel. Pero aquí es donde la historia se pone más oscura. A pesar de su reputación por ser confiable lleno de torque y con un diseño único, GM desconectó el Nailhead justo cuando explotaron las guerras del muscle car. ¿Por qué algunos dicen que ya estaba anticuado? Otros creen que el departamento de ingeniería de Buick ya estaba desarrollando algo más moderno. Pero una mirada más profunda, a memorandos internos de la época, hoy en manos de coleccionistas privados, sugiere otra cosa. Buick pudo haber sido obligado a hacerse a un lado en una jugada de poder corporativa entre Pontiac Chevrolet y Oldsmobile.
Después de todo, la simplicidad en hierro fundido del Nailhead y su empuje a bajas revoluciones representaban una amenaza en un mundo donde los caballos de fuerza a altas RPM eran lo que vendía titulares. Hoy en día, encontrar un 401 Nailhead limpio es una verdadera rareza. La mayoría fueron extraídos, reemplazados o simplemente olvidados en favor de small blocks más de moda. Pero para aquellos que recuerdan la sensación del torque retorciendo el chasis en un semáforo, el Nailhead sigue siendo una leyenda perdida. Un motor que no gritaba, gruñía. Y ese sonido aún ronda los talleres de los hombres que saben la diferencia entre revoluciones y músculo puro. GMC 637 pulgadas cúbicas, B 8 a 60 grados, de 1967 a 1972. 1967 a 1972, GMC 637 pulgadas cúbicas, B 8 a 60 grados. Mientras los fanáticos discuten sobre los HEMI y los Big Blocks de Chevrolet, pocos siquiera han oído hablar del motor V8 de gasolina más grande que GM haya construido para uso en carretera, y mucho menos lo han visto en persona. El GMC 637 pulgadas cúbicas V8 fabricado entre 1967 y 1972 no nació para los reflectores ni los anuncios de revista. No salió en ningún Camaro. No tuvo insignias, SS. No rugió en los bulevares. Este motor era una leyenda en voz baja, escondido bajo el cofre de los camiones más pesados de GMC, donde el par motor hablaba más que cualquier campaña publicitaria. Aunque declaraba unos modestos 275 caballos de fuerza, su verdadera magia estaba en el empuje brutal, 600 libras-pie de torque, disponibles desde apenas 1.600 revoluciones por minuto. Su base era el enorme motor V6 de 478 pulgadas cúbicas, al que se le añadieron 2 cilindros para crear este inusual V8 a 60 grados, una rareza en un mundo dominado por V8 a 90 grados. El diámetro del cilindro era una locura, 5.125 pulgadas, con una carrera corta de 3.86. Resultado, durabilidad, torque instantáneo y cero pretensiones de alto régimen. Lo más curioso, las bujías estaban ocultas dentro de la UE del motor, alejadas de los colectores de escape al rojo vivo, pensadas para soportar horas y horas de trabajo duro sin fallar. Este monstruo reemplazó al legendario Twin Six V12 de 702 pulgadas cúbicas y, aunque era más pequeño, resultaba más ligero, compacto y casi igual de potente. Incluso existieron versiones turbo como la Toro Flow Diesel y variantes biturbo capaces de producir más de 460 libras-pie de torque. Pero aquí viene el misterio: jamás se usó en autos de calle, y con el paso del tiempo, la mayoría de los registros sobre este motor simplemente desaparecieron, especialmente cuando la marca GMC fue absorbida aún más dentro del universo Chevrolet. ¿Por qué GM nunca lo usó para un muscle car? ¿Por qué este titán no aparece en los salones de la fama de los motores de GM? Algunos dicen que era demasiado industrial. Otros creen que su costo y complejidad no encajaban con la nueva filosofía corporativa de la época. Pero los que saben, los que vivieron los días de torque puro y motores gigantes, reconocen al 637 como un capítulo olvidado, un gigante silencioso que rugió tras bambalinas mientras los muscle cars se robaban la fama. Ford 427 SOH C-Camry de 1964 a 1965. Si alguna vez hubo un motor que hizo temblar a Detroit, fue este, nacido del orgullo herido de Ford y diseñado para la destrucción total. El 427 SOH C-Camry no fue creado para el público general, y NASCAR se aseguró de que así fuera. Surgió como respuesta directa
al demoledor triunfo del 426 HEMI de Chrysler en Daytona. 500 en 1964, y Ford no se quedó cruzado de brazos. Su mensaje fue claro: podemos derrotar al elefante, y lo haremos con pura ingeniería. Usando como base el confiable bloque lateral FE Side Oiler, los ingenieros de Ford se volvieron locos. Le colocaron árboles de levas en cabeza, cámaras de combustión hemisféricas y balancines de rodillo montados en eje. Resultado: una potencia oficial de 657 caballos a 7.500 revoluciones por minuto con carburadores duales. Pero eso era solo para los papeles. Los que lo corrieron aseguran que superaba fácilmente los 700 caballos, sin nitro ni trucos, solo con un poco de afinación fina. Su único punto débil: una cadena de distribución de casi 2 metros, una maravilla mecánica que no siempre aguantaba las exigencias de la pista. El gran golpe nunca corrió en NASCAR R. Bill France lo prohibió en 1965, argumentando que su diseño de doble árbol de levas no era acorde al espíritu del Stock Car. La verdad era otra: era demasiado rápido, demasiado avanzado y demasiado peligroso para el dominio HEMI. Lo que vino después fue una purga silenciosa. Ford retiró el apoyo oficial y el Camry quedó relegado a una producción mínima para ciertos clientes. Se estima que solo unos 500 motores vieron la luz. Pero no murió. Renació en el mundo salvaje del cuarto de milla. En las ligas de Funny Cars Top Fuel y dragsters radicales, este motor fue el terror de las pistas. Nombres como Connie Kalita o Pete Robinson llevaron al Camry hasta sus límites, y más allá. Hoy, el 427 S o HC no es solo una rareza, es una leyenda prohibida. Un motor rebelde, un grito mecánico que Ford lanzó contra el sistema y que nunca tuvo su revancha en los óvalos, pero se ganó el respeto eterno en la línea de arranque. Cadillac, 500 pulgadas, cúbicas, B. 8 de 1900, 70 a 1976. Hubo un tiempo en que decir Cadillac era mucho más que hablar de cromo brillante, techos de vinil y carrocerías gigantes. Era símbolo de poder, respeto y estatus. Y en 1970, Cadillac decidió dejar claro que también sabía jugar duro. ¿Cómo? Lanzando al mercado el motor de gasolina más grande jamás instalado en un auto de producción, el V8 de 500 pulgadas cúbicas. No fue una llegada silenciosa. Con 400 caballos de fuerza y 550 libras-pie de torque. Este gigante transformó la elegancia en agresividad contenida. No fue diseñado para las pistas, sino para hombres de poder que querían dominar la carretera. En absoluto silencio. Inicialmente exclusivo del Eldorado, con tracción delantera, este V8 masivo convertía a ese Cadillac en un verdadero tren sobre ruedas. Pero lo impresionante no era solo su fuerza, sino la forma en que la entregaba, sin vibraciones, sin ruido, sin esfuerzo. Sin embargo, el sueño no duró mucho. Las regulaciones ambientales y la crisis del petróleo de los 70 fueron apagando su rugido. Para 1976, aquel motor glorioso había sido domesticado a apenas 190 caballos. Cadillac intentó resistir implementando uno de los primeros sistemas de inyección electrónica de combustible, el Bendix EFI, pero ya era demasiado tarde. La guerra de la potencia había terminado. Y no con una explosión, sino con un suspiro. Entonces, ¿por qué es raro el 500 hoy en día? Porque los pocos que aún existen en su configuración original y potente son prácticamente reliquias. Muchos fueron ignorados, modificados o abandonados, confundidos con motores comunes de la era de las emisiones. Pero los que saben, sí que lo saben. Recuerdan esa oleada de torque profundo al pisar el acelerador. Y también recuerdan las historias, rumores de prototipos que alcanzaban más de 500 caballos de ingenieros de Cadillac, afinando en secreto esos motores para lograr de 0 a 100 en menos de 6 segundos.
¿Qué pasó con esas máquinas? ¿Fueron destruidas? ¿Ocultas? ¿O peor aún, recicladas bajo otros nombres? Sea cual sea la verdad, el Cadillac 500 sigue siendo un enigma. Un monumento a esa época fugaz en que Estados Unidos coqueteó con la idea de combinar poder bruto con clase ejecutiva. Chevrolet 292, en línea, 6 de 1963 a 1990. Mientras los famosos Small Blocks y Big Blocks de GM se robaban todos los reflectores, había un motor que la compañía mantuvo en las sombras, una especie de sleeper mecánico que nunca recibió el respeto que realmente merecía. Hablamos del Chevrolet 292 en línea 6, producido desde 1963 hasta 1990. No fue solo un motor de trabajo, fue, según muchos, una amenaza silenciosa, una amenaza al marketing de GM, al dominio del V8 corporativo y al frágil equilibrio del poder en Detroit. ¿Y qué lo hacía tan especial? 7 cojinetes principales, cigüeñal, forjado en acero, una carrera de 4.125 pulgadas, combinada con un diámetro de 3.85 y un bloque tan grueso que parecía de camión diésel. GM lo calificó oficialmente con solo 165 caballos y 260 libras-pie de torque, pero en pruebas de dinamómetro independientes y en más de una pista clandestina, los números decían otra cosa. Incluso exingenieros de GM admitieron que el 292 fue intencionalmente limitado desde fábrica con árboles de levas suaves, escapes restringidos y sistemas de admisión mediocres, todo para no quitarle protagonismo al venerado 350 V8. Pero el 292 encontró su nicho en las sombras. Racers independientes comenzaron a turboalimentarlo, logrando más de 450 caballos con el bloque original. Se convirtió en un icono de culto entre los puristas de los 6 en línea. Luego comenzaron los susurros, de algo más profundo. Una supuesta flota de prueba construida por GM a inicios de los 70, equipada con versiones de alto rendimiento del 292, sin documentación oficial, con códigos V y N misteriosos que solo un puñado de coleccionistas conoce hoy en día. Algunos aseguran que GM planeaba lanzar una versión deportiva, incluso se habló de un Camaro Typhoon 6 con inyección electrónica. Pero el proyecto desapareció. Fue eliminado por comités internos, borrado de los catálogos y enterrado en los estantes de repuestos. El resultado: un puñado de bloques originales, una comunidad secreta de fanáticos y una reputación que se niega a morir. El 292 no fue solo un motor infravalorado. Fue para muchos un rebelde proscrito dentro de su propia casa. Y los hombres que todavía lo conservan y lo hacen rugir no son simples aficionados. Son los guardianes de un secreto que GM intentó enterrar. Y si estos 7 motores no solo fueron raros, sino olvidados a propósito, motores como el Z, L1, 427, el Pontiac 455, o el GMC 637, no fueron accidentes ni simples curiosidades mecánicas. Fueron amenazas al discurso corporativo bestias que hacían demasiado ruido en las salas de juntas, no solo en la pista. Algunos fueron prohibidos, otros enterrados en archivos y catálogos olvidados. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuántos más siguen ahí afuera escondidos, tal vez en un granero lleno de polvo? Tal vez en una celda de pruebas olvidada, tal vez en un lote de refacciones mal etiquetadas, esperando a que alguien con buen oído y corazón de mecánico los vuelva a encontrar. ¿Y tú? ¿Alguna vez viste uno? ¿O escuchaste ese rugido profundo que no estaba en ningún folleto, pero que sabías que no era común? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué motor crees que las automotrices intentaron borrar de la historia? ¿Y por qué? Y si llevas la gasolina en las venas, no olvides darle like, compartir este video y seguir a Muscle Cars. Porque aquí no solo recordamos el Muscle,
lo traemos de vuelta a la vida